Cuando yo era pequeño, mi madre le dijeron que no me pasaba nada ni nada, que yo sería un animalito de compañía y ya está, era un animalito de compañía, ¿sabes? O sea que no soy un animalito, soy una persona con derechos, con obligaciones, pero sobre todo con derechos. Yo siempre digo que la indiferencia es la pandemia del 2026. El titular de la entrevista a Juan Carlos Unzué es: las ayudas tienen que llegar cuanto antes para que una persona que quiera vivir no tenga que morir. Pues eso me impresionó, esa frase. Es decir, que diga que las ayudas de la ELA tienen que llegar cuanto antes para que personas que quieran vivir no tengan que morir, me impresionó. ¿Crees que los políticos entienden de verdad lo que implica vivir con una enfermedad como tú seas, como era? No todos, evidentemente, porque a la vista me remito. Sí, la ley ELA, y eso es muy importante. Al final la ley ELA es muy importante. Las ayudas de la ELA tienen que llegar cuanto antes para que personas que quieran vivir y que por una ley, no sé, por no aplicar una ley, tienen que morir no sé cuántas personas, pues a mí me avergüenza como sociedad. Es decir, si por culpa de una ley que está aprobada y no se aplica, o el gobierno español no decide aplicarlo, ¿vale? O las comunidades autónomas no deciden aplicarlo y por esa culpa, por esa no aplicación, haya personas que tengan que morir, a mí me avergüenza como sociedad. O sea, más allá de que nos gusten o no las cosas que hacen, a mí eso es humanidad al final, no es política, es humanidad. Es decir, que detrás de esta ley hay personas que viven, que respiran. A ver si nos damos cuenta, si abrimos los ojos. Hoy vamos a hablar de realidades sin maquillar, de rusas que no se rinden y de personas que han decidido cambiar la realidad. Bienvenidos a Viviendo la Diversidad, un podcast sin filtros de discapacidad y las realidades diversas. Hoy nos acompaña Álvaro Sura, comunicador, activista y autor de Plantando Cara. Y como yo, una persona que sabe lo que es navegar un mundo que no está diseñado para personas con discapacidad. Hola Álvaro y bienvenido. Hola Fran, encantado de estar contigo. La verdad me hace mucha ilusión y felicidades por tu podcast. La verdad es que me llena de esperanza gente así como tú. Me hace mucha ilusión, y yo te lo he dicho siempre, porque para mí es muy importante la gente que planteéis cara al final junto a mí, a las barreras, a los estigmas, y que poco a poco llenáis esperanza y hacéis que el mundo sea mejor. Y al final te tengo que decir que tienes todo mi apoyo, todo mi respeto, toda mi admiración. Ya lo sabes. Muy bien, gracias. A ti, hombre, faltaría más. Es un placer que estés aquí. Un placer es mío, te lo aseguro. Bueno, me gustaría que nos digas quién eres con tus palabras. Soy pues un chico normal y corriente como tú, que es normal y corriente, lleno de que me considero una persona con capacidades diferentes, capacidades diversas. Soy de Cataluña, tengo 31 años, soy auxiliar de enfermería, técnico en atención a personas en situación de dependencia, integrador social, funcionario de la Generalitat de Cataluña, escritor de artículos en medios de comunicación, activista como tú. También he escrito un libro, Plantando Cara. También al final me considero hijo, padrino, amigo, pesado a veces, hiperactivo muchas veces. Me considero amante del fútbol, me encanta el Barça, me gusta hacer el bien, me encanta escribir, me gusta al final comunicar, intento también salir, como bien sabes, en medios de comunicación y tal, compartiendo mi experiencia y al final aquello que me mueve cada día para cambiar el mundo, que estoy dispuesto siempre a ayudar a quien lo necesite y a escuchar a quien lo necesita. Al final es así. Muy bien. Se me define. ¿Cuántas cosas? Demasiada, ¿eh? Por eso soy hiperactivo y también tengo TDAH, porque al final yo siempre digo que mi discapacidad no me define quién soy. Al final quien me define quién soy es lo que planto cada día, la cara que planto cada día al mundo. Entonces a mí no me define la discapacidad, no es una etiqueta que me pese. A mí me pesan más las capacidades que la discapacidad, siempre lo digo. Sí, claro, una discapacidad no define a una persona. Claro, es que hoy en día vivimos en un mundo de fake news, de etiquetas, hace muchos años que vivimos este mundo de las etiquetas y esto no nos hace, yo siempre digo que las etiquetas nos hace débiles a la sociedad. Etiquetar a una persona por lo que es,
o por lo que hacen, pues nos hace débiles. Cada uno tiene que hacer lo que hace con autenticidad y ya está, sin importar lo que les digan los demás. Al final hay que ser fiel a uno mismo. Sí. Cuéntame. Eres de Barcelona, ¿no? Soy de Tarragona, pero nací en Barcelona, sí, de Tarragona. Vale, pues a mí también me gusta el fútbol y yo soy de ¿Te quita el Madrid? Murcia. Ah, el Murcia del Madrid, ¿no? De Murcia y de Águilas, el equipo de mi ciudad, que vamos ahora mismo. Sí, de hecho, que yo sepa, el viernes pasado, este viernes o ayer, el Nastic, el equipo de mi ciudad, ganó el Murcia. Sí, ayer. Sí, o sea, aquí hay rivalidad, Frank, que el equipo de mi ciudad te ha ganado el tuyo. No, es broma, Bueno, un espacio de un podcast propio. ¿Me puedes contar un poco sobre este proyecto? Bueno, tengo los dos proyectos que combino. Es verdad que últimamente el podcast lo tengo más abandonado por el libro y por el plantán cara. Pero al final el podcast, me se ocurrió al final porque tengo contactos, como bien sabes, entre las entrevistas escritas intento que en el podcast online salga gente que no he entrevistado escrito. Es decir, gente de las 300 entrevistas que tengo escritas, a gente famosa o interesante, relacionado siempre con la discapacidad, como bien sabes, pues al final se me ocurrió hacer el podcast, de hecho con la madre del ángel de Javi, es una mujer admirable, una chica que se llama Noemí Noya, que es experta en autismo, con el presidente Montilla, con una diputada en el Parlamento de Cataluña que es jovencita también. Y al final tengo varios, uno de suicidios, y tengo varios en mente y tal, uno contigo próximamente, te lo puedo decir, ya lo sabes, y que me hace al final ilusión. Y al final es como una manera también de concienciar a la sociedad sobre muchos temas relacionados siempre con la discapacidad, que aún falta en la sociedad, falta mucha pedagogía sobre la discapacidad, creo, y sobre cosas de la discapacidad o sobre cosas que me pueden interesar, como el suicidio, el coaching, ahora quiero hacer uno de coaching sobre la política al final, pero siempre relacionado con la discapacidad intento. Es necesario hacer eso porque si no lo hiciéramos, estaríamos como hace 50 años. Sí, es que la verdad es que se debería haber hecho mucho antes la inclusión, pero es verdad que antes el lenguaje que se utilizaba no era el correcto, yo pienso. Y esto es verdad porque mira, la Constitución española ha cambiado el artículo hace poco, o sea, vivíamos en el siglo pasado. Y aún hay cosas que parece que vivíamos en el siglo pasado, solo hay que ver la ley de la ELA y todas estas cosas. Sí, conozco gente sobre eso. Sí, conozco gente, tú sabes perfectamente, tú has luchado por estas ayudas para que lleguen lo más próximo, lo sabes. Sí, y bueno, y me gustaría saber cómo ha sido tu camino hasta hoy. ¿Te has encontrado con muchos obstáculos a lo largo de tu vida? Obstáculos. Mira, yo cuando estudiaba auxiliar de enfermería tenía una profesora que me dijo que me dedicara a escribir, que lo haría muy bien, que nunca aprobaría. Y al final aprobé. Cuando yo era pequeño, mi madre le dijeron que no me pasaba nada ni nada, que yo sería un animalito de compañía y ya está, mira el animalito de compañía, ¿sabes? Pues al final es así, yo siempre digo que no hay que parar de picar piedra, que no hay que parar de luchar, etcétera. Al final todos tenemos capacidades, es lo que decimos, Fran, siempre tenemos capacidades, hay cosas que no se nos da bien, hay cosas que se nos da mal, etcétera, pero todos tenemos algo que aportar a la sociedad. Y son las cosas que me gusta reivindicar en Plantando Cara y con el libro que voy a hacer, que he hecho y que voy a sacar, si Dios quiere, en junio, pues al final es así. Sí, claro. Bueno, y nos puedes explicar ¿en qué consiste específicamente el TDAH y qué dificultades te produce en tu vida? Tanto. Bueno, el TDAH pues es un trastorno. Sé lo que es. Sí, sé lo que es, pero bueno, para la gente. Sí, bueno, al final el TDAH es un trastorno de déficit de atención más hiperactividad. Hay gente que no tiene hiperactividad, yo tengo hiperactividad y al final es un trastorno, dicen, de origen neurobiológico, creo que es. Y pues hereditario, y al final, te impide hacer las cosas que, te dificulta, por decirlo así, las cosas que requieren más atención o más, porque a mí me cuesta mucho, depende, ahora ya menos porque me tomo medicación, llevo muchos años con la medicación, pero a la gente sin medicación, por ejemplo, le cuesta atender las cosas, o por ejemplo, o cambia mucho de actividad, por ejemplo, cuando era pequeño no aguantaba ni un minuto en la película, es decir, cambiaba cada minuto la película, ahora menos, porque ya me tomo medicación y sé controlarme y al final tantos años. A mí no me gusta definirlo el TDAH, ¿no? ¿Sabes? Siempre lo he oído, siempre he dicho que el TDAH para mí es un reto y una oportunidad y un regalo, digo. Siempre digo que el TDAH para mí es un regalo porque al final me permite valorar lo que yo hago por los otros, pero también lo que los otros hacen por mí, y eso es para mí muy esencial. Al final yo soy lo que soy gracias a muchísima gente, no sabes cuánta, que al final me ha ayudado a ser quien soy.
como a ti, seguramente tu Sí, familia, sí, tus escuelas, instituciones te han ayudado a ser quien eres. claro, Y claro. experiencias de la vida, claro. Yo al final tengo la suerte de tener muchos contactos y en mi libro se nota, ¿vale? Y se percibe y eso me ayuda. Al final las entrevistas que hago me enriquecen todas y todo el contacto que tengo con gente me enriquece de alguna manera. Sí, claro, es que cuando se tiene un problema, pues se ve la cosa de otra forma. Claro, claro, tenemos por Y a acá mí mucha también hay gente. muchos, Sí, sí, también no, muchos Francis. amigos que me han ayudado a todo lo que estoy haciendo ahora. Y al final los medios de comunicación también, yo siempre digo que los medios de comunicación, pero me entiendes que los medios de comunicación no solo son aquellos que salen en la tele o en los periódicos. Por ejemplo, tú eres un medio de comunicación, eres un altavoz al final. O Sí, yo en sí, mi caso con mis podcasts, mis entrevistas. Al final todos podemos hacerlo. Yo siempre digo que yo soy un periodista sin ser periodista. ¿Vale? Porque yo, y tú también, porque hacemos entrevistas, tenemos conversaciones, salimos en medios de comunicación, yo por hago he hecho más de 300 entrevistas a gente interesante y no soy periodista, ¿vale? sí, Pero sí, hay hago de mucha gente periodista, que... ya, no hay, y por eso, o sea, los medios de comunicación también nos dan una imagen, nos han empoderado, al final, y por suerte la gente con discapacidad cada vez tiene menos miedo a explicar qué le pasa, qué le preocupa, etcétera, y eso hay que celebrarlo. Sí, claro. Bueno, y ahora mismo te afecta mucho a la hora de concentrarte en No, evidentemente. proyectos como el libro. No, el proyecto como el libro, no, porque al final el libro es muy chulo y esto supongo que me lo preguntarás, porque al final lo que yo he hecho del libro son recoger 51 entrevistas a gente famosa o interesante de diferentes sectores de Cataluña, pero hay gente como Juan Carlos Unzúe, que bien conoce su historia, Sí, sí. y es un crack, lo admiro muchísimo, y sale en su libro, y es verdad que salen 51 entrevistas de las 300 y pico que tengo, entonces yo solo he tenido que copiar las entrevistas que me han hecho y hacer la introducción de cada uno, ¿vale? Al final, y el epílogo, ¿vale? Del libro y ya está. O sea, Vale, al sí. final, pero claro, hacer todas esas entrevistas, al final he tenido que tener muchos contactos, escribir muchos correos, ser muy pesado, ¿sabes? Muy pesado al final, crear las preguntas, etcétera. O sea, al final estar encima del proyecto. Vale. Bueno, y me gustaría saber, Bien. es tu día a día entre el trabajo y el activismo. Porque Bueno, pues mira, a mí no me mi da la día, vida para todo. pues mi día Últimamente no es... me da la vida. No, es que a mí tampoco. Yo mi día tiene 48 horas, siempre lo digo. No, tiene 25, 26, no es broma. Yo intento dormir 7 horas y media, eso te digo, 7 y media, 8. Es verdad. Y es que a las 10 y media estoy durmiendo, porque voy agotado. Entonces, no, pero es verdad que por las mañanas trabajo siempre. Normalmente trabajo hasta las 3, 2 y media, 3. Y luego en las tardes las tengo libres, entonces las tardes me dedico a hacer videopodcasts o a reunirme con entidades que también ayudo al tercer sector que me piden apoyo en algunas cosas, asesor alguna, o hago reuniones con políticos, con empresarios, con gente del tercer sector, participo en entrevistas como esta o preparo entrevistas por correo, envío a gente que me ha solicitado entrevistas o grabo vídeos para mi canal de YouTube, que es verdad que últimamente tengo aparcado. Pero normalmente lo que hago es, o preparo artículos para medios de comunicación, es lo que hago por las tardes, básicamente. Por la mañana sí que trabajo, pero por las tardes hago toda esta parte del activismo que me encanta. Sí, es que todo esto requiere mucho tiempo. Esto requiere tiempo, paciencia, saber. Al final, no requiere tiempo, requiere saber lo que tienes que hacer. Al final, ver las prioridades porque como yo tengo muy claro que las prioridades es romper ahora mismo los estigmas, todo esto, siempre los estereotipos, la accesibilidad, sobre todo la accesibilidad, salir en los. Ahora es verdad que últimamente, y bien sabes, que desde que he hecho el libro salgo más en los medios de comunicación. Ya antes ya salía, evidentemente, pero ahora intento cada año. Antes en el libro salía 2 o 3 veces al año, me procuraba salir en diferentes medios de comunicación explicando mi experiencia y tal. Ahora desde que he hecho el libro, pues claro, ha aumentado mi presencia en los medios, ¿vale? Es verdad, hay que decirlo. Pero eso lo llevo bien, al final salir en los medios, pues yo no busco hacerme famoso ni nada, ¿sabes? Al final yo siempre digo que no me gusta ser famoso, yo prefiero que la gente sepa las causas que yo defiendo, las comparta, haga suyas las causas que defiendo también y me vean como al final como una herramienta para mejorar el mundo. Al final no veo que como una persona famosa, a mí me es igual ser famoso, ¿no lo sabes? Como a ti también te ven, pero tú, por ejemplo, haces todo lo que haces porque quieres cambiar la sociedad, no porque quieres más seguidores en Instagram, ni en Twitter, ni nada, Claro, claro, eso es. ¿sabes? Hago aquí una pequeña interrupción del podcast para recordaros que el podcast está disponible en mi canal de YouTube, en Spotify, en iVoox
suscribiros al canal de YouTube. Os dejo el enlace aquí abajo en pantalla y os queremos pedir que nos sigáis tanto en el canal de YouTube como en la cuenta de Instagram de Viviendo la Diversidad para apoyarnos y llegar a más gente. Y ahora seguimos. A ver, Ana, ayer vi una cosa, Y bien, una pregunta un poco complicada. a ver, que no tengo la inteligencia artificial por aquí. Dime. A ver, ayer vi una cosa que me dejó en palabras y sin saber qué pensar. Porque vi que el 95% de las personas con síndrome de Down son abortadas. Son personas que, aunque necesitan apoyo, pueden disfrutar de la vida. Y yo quería preguntarte qué piensas sobre esto. No, pues sí, no, es verdad. Y también leí hace poco que no sé cuántas personas con síndrome de Down no acaban, creo, la ESO o algo así. O, por ejemplo, también leí hace poco que el dato de personas con autismo que sufren bullying es alucinante en España. Alucinante. Y esto lo sabes muy bien, hay que acabar con todo ese tipo de discriminación de una vez. Entonces, también es una forma de discriminación esto que estás hablando del síndrome de Down. ¿Ves? Pero siempre es culpa nuestra al final, que lo hemos permitido como sociedad. Es decir, yo siempre digo que todo lo que pasa mal en la sociedad es culpa también una parte de cada uno, porque al final lo estamos permitiendo. Sí, puedo entender que a lo mejor una familia, cuando dice que su hijo va a tener síndrome de Down, puedo pensar que a lo mejor se le viene el mundo arriba, abajo. Bueno, No pues saben mira, cómo hacer. No, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, mira, por ejemplo, en mi libro, quien me ha hecho el prólogo tiene síndrome de Down. El chico que me ha hecho el prólogo se llama Andy Trias y es el primer universitario con síndrome de Down que acaba una carrera. El tío ha hecho 2 o 3 libros con síndrome de Down, ¿sabes? Y me ha hecho el prólogo. Pero conozco a él y me ha hecho el prólogo y tal, y sale en la tele muchas veces y tal. Y es un chico con síndrome de Down. Pues eso es un ejemplo maravilloso. ¿Vale? Pero es verdad que hay muy pocos de estos ejemplos, claro. Es verdad que poco, tú enciendes la tele ahora mismo y gente con discapacidad. En la tele hay muy poca. Se habla muy poco aún en día de discapacidad en los medios de comunicación, siempre lo digo. Y por eso intento, al final, es verdad que la tele no, pero salir de los medios de comunicación. O tú, por ejemplo, también sales o haces 1000 cosas. O estos podcasts también llegan a muchísima gente, tus podcasts, que lo sé. Y tu lucha también como activista también llega a muchos sitios. Entonces, al final hay que ir rompiendo barreras, ¿sabes? Sí, pero entonces, ¿qué te parece eso? Pues me parece mal, evidentemente me parece mal, como al final, como todo aquello que sea injusto me parece mal, al final. Sea hacia personas con síndrome de Down o cualquier otra diversidad funcional, o sea, al final cualquier otra condición, como las personas inmigrantes también, que hay tratos a personas con inmigrantes también que dan vergüenza, propia y ajena. Sí, hacemos como por eso. El partido de España. Pues eso. Y igual que digo, yo siempre digo que la discapacidad no debería entrar en el debate político o en el ideológico, porque para mí la discapacidad no tiene que ver ni con la política ni con la discapacidad. Y hablar de personas. De personas, de su bienestar y su dignidad y sus derechos humanos, nada más. Es decir, que digan a mí que la izquierda de este país se apropia de los derechos de la discapacidad, por ejemplo, me parece un error flagrante que lo hemos permitido y no puede ser. Eso, aunque sea no quiero entrar ni si de izquierda ni de derecha, pero a mí el debate de la discapacidad desde un punto de vista político me parece un error. No sé si estás de acuerdo o no. La capacidad no puede entrar en la discusión en la política, es decir, la política no puede apropiarse la discapacidad ni la ideología, no puede politizar, es decir, la discapacidad no puede ser politizada. Al final, para mí la discapacidad va de derechos humanos, va de dignidad, va de autonomía, va de dependencia, no va de política ni de ideología. Sí, eso ha pasado ¿Sabes? O sea, por ejemplo, para mí la ley ELA no es ni de derechas ni de izquierdas, es de derechos humanos. ¿Sabes? Y por eso. Sí, estoy de acuerdo. O porque me acuerdo en eso. Pero puede entrar, porque al final, es lo que digo, como te decía antes, para mí las etiquetas nos hacen más débiles, pero también es verdad que politizar la discapacidad nos hace doblemente más débiles. Sí, hablando sobre este tema, ¿alguna vez te has sentido sellado o discriminado
por tu discapacidad? No, jamás he sido discriminado, la verdad. Me han propuesto formar parte de 1000 partidos políticos, también te lo tengo que decir. De 1000 no, pero de 3 o 4 sí, jamás he dicho por ser discapacitado. De hecho, por ser persona con discapacidad me han propuesto formar parte de unos cuantos partidos y siempre digo que de momento no, porque yo quiero ser como hombre, como persona, al final, no como persona con discapacidad. Si entro algún día en política, que no lo descarto, y te aseguro, pero no voy a entrar como persona con discapacidad, voy a entrar como persona, sin una etiqueta detrás, ¿sabes? Claro, yo quiero ser útil a la sociedad, no que me diga mal quien por lástima o por pena o por no sé, por mi condición de persona con discapacidad, tú entra en política. Pues no, no es por pena, es porque quiero sentirme útil si entro algún día en política, o dar mi servicio a la sociedad o mi punto de vista, o trabajar por la justicia social, pero no por ser la cometilla de con discapacidad. Pues no. Vale, pues a ver, la sociedad nos da muchos derechos sobre el papel, pero muchas veces las personas nos todavía motivadas por el conocimiento o prejuicios. O sea, sobre esto. Pues sí, lo que hablamos siempre, las etiquetas, los prejuicios, es decir, que una persona por ejemplo, con Duchenne, tu enfermedad, no puede llegar por ejemplo, a conseguir acabar una carrera universitaria con adaptación, o con una persona, o no puede ser feliz, o no puede enamorarse, o etcétera. Que esto es verdad. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, en temas sentimentales, que la gente con discapacidad lo tenemos más difícil aún, ¿sabes? Y que yo conozco personas que piensan que la gente con síndrome de Down, por ejemplo, solo se puede enamorar de otras personas con síndrome de Down. Pero eso es mentira. Una persona puede enamorar a quien quiera. ¿Sabes? El amor es libre. Pues esos son prejuicios también, ¿no? O decir una persona con autismo que no puede subir en un avión. Yo conozco una chica que está haciendo una investigación sobre autismo en aeropuertos y en aviones. Y me dice, hay muchas compañías que aún le falta temas de accesibilidad. Y no solo física, hablo también mental, ¿eh? La accesibilidad, pues eso también es prejuicio. O hay mucha gente que piensa que acabar una carrera universitaria es para gente inteligente, cuando no, es para gente que tiene capacidades igual que tú y yo, que al final somos gente con capacidades diversas o más, bueno, que por ejemplo al final que una persona con discapacidad no puede ser psicóloga, mentira, o sea, es mentira eso. Claro. De hecho, una persona con discapacidad aún tiene más empatía que otras personas, o sea, puede ser psicólogo perfectamente. Sí. Yo tenía un amigo con Duchenne que estudió en la universidad y periodismo y era Ucrania. Claro, es que yo también empecé periodismo, lo que pasa por la UOC, pero lo dejé durante la pandemia y tal. Pero bueno, yo siempre digo que no me hace falta estudiar periodismo para ser de periodista, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo crees que podemos acabar con todas esas barreras sociales? Pues mira, también voy a concienciando a la clase política, haciendo más difusión, más campañas, al final educando en las escuelas, como bien sabes, compartiendo aquello que nos gusta, aquello que nos molesta, aquello que nos incomoda, aquello que denunciando públicamente digo, pero no señalando ni etiquetando, sino denunciando abiertamente las barreras aún y haciendo campaña y uniéndonos, al final hundiéndonos, haciendo equipo, porque al final tengas Duchenne, tengas TDAH, al final somos personas con necesidades, tú lo sabes perfectamente, y con derecho, que juntos somos más fuertes, yo siempre lo digo, a ver. Sí. Y bueno, y todo esto que estamos haciendo tú y yo, pues también es muy importante. Claro, es lo más importante al final, ser boca a boca, el ayudarnos entre nosotros, porque al final si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos ayudará hoy en día? Siempre lo digo. A ver, hay mucha gente dispuesta. Yo el otro día tuve la suerte, por ejemplo, que hacía tiempo que perseguía una videollamada con la directora general de Autonomía y Discapacidad de la Universidad de Cataluña. Y esta mujer me dijo hace tiempo que me quería comprar el libro, reservar el libro y tal. Y no me la ha podido reservar por temas suyos de trabajo y tal. Y se ha comprometido a venir a la presentación de mi libro, ¿vale? Pues al final es gente, pues bueno, que encuentro en la vida, que tengo la suerte de encontrar, como tú debes encontrar mucha gente que te ayuda, pues gente que al final te anima a seguir y tal, ¿sabes? Y eso mola, al final. Sí. A ver, y otro tema polémico, ¿por qué la sexualidad en la persona con discapacidad
crees que sigue siendo un tabú a día de hoy? Hombre, sí, y tanto que hay tabús en la sexualidad, evidentemente. Bueno, y cada vez, yo creo que cada vez, incluso es verdad que menos, pero aún hay tabú, es decir, y la sexoafectividad y tal. Si piensa que las personas con discapacidad no pueden tener sexo, no pueden gozar de su sexualidad, de su cuerpo, pero es mentira. Al final, hasta gente que tiene hemiplegia tetrapléjica puede disfrutar de su cuerpo. De otra manera, pues puede disfrutar de su cuerpo, ¿vale? O sea, eso es un tabú muy grande. No sé, al final la educación sexual yo creo que debería ser desde niños. Al final la educación sexual hoy en día creo que es de primaria, creo que enseñan todavía. Pues eso es bueno, al final diferenciar que es... Y al final yo siempre digo que la educación sexual también es la educación social, al final la justicia social, ¿vale? Pues al final educar a los niños en sexualidad es educar a respetar al que es diferente. O sea, al final estás educando no solo a la sexualidad, sino a respetar lo que es diferente a ti. Entonces al final es muy importante eso. Sí, hay muchos prejuicios y el otro día puse un vídeo en el que salgo yo hablando en un trozo de un podcast en el que digo que la gente no se me acerca cuando me ven y luego me escribió una persona que dice que tenía razón, que me ha visto a veces por aquí, por la calle y nunca se había acercado. Claro, ya sí te entiendo, ya, evidentemente. Sí, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Pero evidentemente al final, es lo que digo yo, al final luego nos lamentamos porque las mujeres, por ejemplo, sufren violencia de género. Y esto tengo que decirlo, a ver. Hay mucha gente, no solo mujeres, también hay mujeres con discapacidad que sufren violencia de género y estas no se hablan. Y esto es por culpa, vamos a decirlo, al final de la sociedad, también nuestra, como siempre digo, es una parte nuestra, porque al final no hemos educado correctamente a respetar al otro tal como es. Entonces, la violencia de género es un problema, y más con gente con discapacidad. Y el paternalismo, yo siempre, el otro día lo dije en un podcast también, que el paternalismo bien intencionado también es una forma de exclusión social al final, ¿sabes? Es decir, el decir que nos miren con pena también es una forma de exclusión, ¿sabes? Y en eso nos hemos de revirar, hasta tú, yo y todo el mundo. Sí, de acuerdo con eso. Vale, ahora vamos a pasar a Lo que tú quieras. hablar sobre el tema del libro. Entonces, mira, aquí. Me parece perfecto. Pregunta lo que quieras. Estoy aquí abierto a responder a tus preguntas. Has escrito un libro y creado un espacio sobre diversidad. Me gustaría que lo contaras. ¿De qué trata? ¿De qué trata el libro? ¿Qué trata el libro? ¿Te refieres? Y el espacio que el podcast y todo eso, que también se llama igual. Bueno, sí, te explico de qué va mi libro. Pues mira, va de 51 entrevistas que me hace mucha ilusión, que he hecho en el diario Discapacidad este año. No, este año llevo un año. El proyecto de 51 las 300 que tengo, he tenido que elegir 51. A 25 mujeres y 25 hombres o al revés. De diferentes sectores de la sociedad, de la política, de la gastronomía, del activismo, de personas con discapacidad, al final de profesores, de deportistas, al final de científica, de músico, cantante, no hay más aquí. Bueno, hay de todo, hay gente de todos, rectores de universidad, bueno, al final hay muchos sectores que me hace mucha ilusión. La última es de mi madre, la última entrevista del libro, como homenaje a quien me ha enseñado al final a plantar cara, ¿vale? Precisamente. Y el título se me ocurrió, te puedo decir, pero el título se me ocurrió porque al final yo siempre digo que mi vida es ha sido una cursa de retos, de oportunidades, de fracasos también, de cierta manera, ¿vale? Y para mí, mi vida es un curso. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española, para mí hay una definición clave de la palabra reto que dice objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y por eso estímulo y os desafío para quien lo afronta. Entonces, leí esa definición y me sugirió la palabra plantando cara, la expresión plantando cara, porque sintetiza muy bien aquello que quiero trasladar con el libro. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y este libro está publicado ya o...? No está publicado aún, se está haciendo la corrección ahora y luego se imprime y el 29 de junio se presenta en Tarragona. Salen los últimos 6 expresidentes de Cataluña, entre ellos Álvaro Illa, el de ahora, salen los últimos 6.
el presidente del Parlamento, sale también gente como Juan Carlos Unzúe, o Javi Gámez, no sé si sabes quién es Javi Gámez, Sí, también que tiene ELA, sí, lo sigo. también. Sí, sale Alex Roca, que también seguro que sabes quién es Alex Roca. Claro que sí. Claro, también sale gente como Caminando con Bruno, que este no es tan conocido, pero también sale. Sí, yo lo conozco. También sale en el libro. ¿Quién sale más? A ver si Joana Massó, que también tiene discapacidad, que es una persona que es técnica de accesibilidad en un ayuntamiento de Cataluña y ella tiene una discapacidad. Sale una psicóloga musulmana de una ciudad de la mi ciudad que es psicóloga de País Treball, es musulmana. Sale también, ¿quién más? Ahora, la Montse Font. Montse Font también es activista, que es presidenta de ASEM Cataluña, Sí, de enfermedades. Pues también sale en mi libro. Pues sale gente que tú conoces, ya ves, gente admirable, la verdad que tengo que decir gracias a toda esta gente que gracias a ellos, gente como el Ferradria, que es muy internacional, que es cocinero, y al final sale mucha gente y tengo que dar gracias a estas 51 personas y dar las gracias a las 300 y pico también que he podido entrevistar, pero sobre todo a las 51 que salen en el libro, porque al final es gracias a ellos que se ha hecho el libro, ¿vale? Yo puedo opinar, yo puedo querer hacer un libro, pero sin su autorización, sin su permiso no hubiese conseguido nada. Y sobre su entrevista aún menos. Vale, parece muy interesante. Interesante. Lo pagan en catalán, ese es el problema. Pero por lo demás... Bueno, se puede traducir. Se puede traducir y tanto, se puede traducir, claro. Y a mí me emociona, tío, a mí me emociona. Al final reuniré un libro, aparte de los 6 expresidentes de Cataluña, que soy el único persona en un libro en catalán o en castellano que ha entrevistado a 6 expresidentes de Cataluña en un libro. Aparte de eso, entrevistar a gente como Juan Carlos Unzúe, a quien admiro muchísimo. Gente como Alex Roca, que la admiro y lo quiero, y a su mujer también. Que todo lo que hacen ellos son unos ejemplos que al final nos ayudan a ti y a mí al final a romper barreras, al final nos animan. Y Juan Carlos Unzúe, cada vez que lo veo, me pone piel de gallina, cada vez que lo veo en una charla, en una entrevista que hace. Bueno, ahora hace menos porque está en Pamplona, pero cada vez que lo veo en algún acto o algo se me pone piel de gallina. Sí, a mí me gustó mucho cuando estuvo en el Congreso de los Diputados. Exacto. Hablando y cuando yo fui allí al Congreso en noviembre, me acordé de él. Sí, porque en el Congreso, sí, fue al Congreso y se quejó de los pocos diputados que lo escuchaban, ¿sabes? Y yo cuando el yo otro allí, día, sí. Cuando yo hablé allí, pues también creo que tenía un callar un poquito así. Sí, no, ahora gracias a su insistencia, tanta otra gente se está aplicando la ley ELA. Al final, es mejor tarde que nunca, pero ha costado, ¿vale? Es verdad, hay muchas necesidades hoy en día, no sabes muy bien al final. Y por ejemplo, ahora estamos también al final hay mucha gente, mira, el Alex Roca con toda la fuerza que tiene, etcétera, hace mil cosas. Y al final es un ejemplo. Otro día hablaba con el presidente del Parlamento de Cataluña hace tiempo, que el Alex Roca es un crack. El Alex Roca hablar con un lenguaje, aparte de como persona, hablar con un lenguaje de signos con una sola mano es flipante. ¿Sabes? Yo no podría. Sí. O por ejemplo, el otro día hablando con la mujer así por WhatsApp, con la mujer de Juan Carlos Unzúe, que me explicó que él no sale ya de casa casi y que le dije que le enviaría gratis el libro que sale él. Mi libro se lo voy a enviar gratis a Pamplona, que vive en Pamplona y por su conexión no puede venir a presentación ni nada. Y se lo voy a enviar gratis, que me hace mucha ilusión que lo tenga. Bueno. Vale, ¿y qué te ha remontado esta persona a hablar con ellas? ¿El libro? La persona del libro, sí. Sí, pues he descubierto que al final hay muchas definiciones de la discapacidad y sobre todo lo que decimos, que hace falta muchas cosas que hacer sobre la discapacidad hoy en día y que nos tenemos que poner serios y exigentes con muchos derechos que aún faltan por conquistar, muchas ayudas que faltan por llegar, muchas adaptaciones que aún, muchos obstáculos, muchos estímulos, muchos desafíos en la discapacidad y en la sociedad en sí misma, claro. Yo siempre digo que siempre me han preguntado que por qué creo que la escuela inclusiva no es real aún. Y yo siempre digo, hombre, no puede ser real la escuela inclusiva porque la sociedad no es del todo inclusiva aún. Entonces, si la sociedad aún no es inclusiva del todo, la escuela no puede serlo. Y ahora, mira, tengo la ilusión, y te lo puedo explicar, que me hace mucha ilusión y tiene una relación con todo lo que estamos hablando, que hay una chica que es profe, tiene una discapacidad también de estas, tiene trastorno bipolar o esquizofrenia, que también ha hecho un libro como yo, pero ella de 14 cuentos inclusivos, ¿vale? Que trata por 14 cuentos que trata sobre el TOC, sobre el síndrome de Down, sobre la parálisis cerebral, sobre el TDAH, etcétera, ¿vale? Unas cuantas discapacidades más. Esta chica
ha tenido me ha hecho que yo le presente el libro. El día de presentación que se lo presente yo, ¿vale? Y me hace mucha ilusión. Pues al final estas cosas a mí me llenan de emoción. Es decir, que una persona que sea profesora, que tenga una discapacidad, vale, pero que haya hecho un libro de 14 cuentos tratando de diferentes tipos de discapacidad, que me haya elegido a mí cuando podría haber elegido a cualquier otra persona que sepa más el tema o que tenga más cerca o lo que sea, y me ha elegido a mí para presentar su libro, pues me encanta. Y eso también es hacer cosas por los demás, por la inclusión, etcétera. Muy bien. Esta es. Vale, ¿y cuál ha sido la conversación del libro que más te emocionó o te hizo replantearte tus propias ideas? A mí, Juan Carlos Unzué me impresionó, y siempre lo digo, a ver, Juan Carlos Unzué, más allá de la persona que ya sabía todo lo que aporta a la sociedad, todo lo que hace y el ejemplo que da, todo esto me impresionó sus palabras. A mí, el titular de la entrevista a Juan Carlos Unzué es: las ayudas tienen que llegar cuanto antes para que una persona que quiera vivir no tenga que morir. Pues eso me impresionó, esa frase. Juan Carlos, me impresionó. Es decir, que diga que las ayudas de la ELA tienen que llegar cuanto antes para que personas que quieran vivir no tengan que morir, me impresionó. Claro, Me impresionó directamente. Es decir, eso, claro, es, yo lo puedo oír en un discurso de él, en una conferencia, pero escucharlo en una entrevista hecha por mí, que lo diga así abiertamente, me impresionó. Me impresionó. Yo vi el documental que hizo hace unos años y me emocioné mucho con ese documental. Es que siempre que habla emociona. Yo tengo creo que lloré un poco. No, es que no llorar, pero también te invita a llorar, vale, pero te invita a seguir adelante. Es decir, gente que tiene una enfermedad neurodegenerativa como la suya, que cada día pierde un poco de vida, de vida o de capacidades, como quieras decirlo, y que tiene esa vitalidad, esa energía por hacer cosas, esa energía por seguir luchando por un mundo mejor. Y que aún tiene tiempo de responder a mi entrevista, y te lo personalizo en mí, de agradecer a su familia todo lo que está haciendo por él y tal, y animando a otros compañeros, y decir que admira a la gente como tantas otras personas como él que tienen ELA, porque me dice que admira a gente como él que tiene ELA, y que sobre todo que intenta que su popularidad ayude a otras personas con ELA, pues eso me emociona al final. Y me ayuda a seguir adelante y a estar conectado para quien lo necesita, siempre lo digo. Sí. Yo me sentí muy identificado con los documentales. No, con el documental yo me siento identificado con el documental, pero sobre todo con él como persona. Al final ya te digo, una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, que ve como cada día va minvando su vida y aún tiene tiempo para tener esa lucidez, esa mirada solidaria, esa mirada comprometida con la sociedad, con los demás, con gente como él, pues a mí me emociona. Sí. Es una de esas personas que a mí me ayuda mucho también. Así que sí, bueno, al final te ayuda, al final toda esta gente que te ayuda, al final que lo dan todo en condiciones súper difíciles, a mí me emociona. Es decir, yo veo gente humana, al final hay gente de esta, o no sé, al final hay mucha gente con discapacidad que está rompiendo barreras hoy en día y hay que agradecérselo. Por ejemplo, tú en tu caso hay que agradecértelo. Al final, yo siempre digo que hubieron otros delante de mí y delante de ti que abrieran paso y los demás estamos ahí recogiendo los frutos. Lo digo, a ver, Juan Carlos tú es verdad que es una persona que va a dejar muchas cosas y sobre todo muchos aprendizajes cuando no esté. Y eso hay que hacerlo, hay que coger el fruto de él cuando no esté. Y hay que haber otros que también, como Juan Carlos, no dejen de luchar. Pues, y al final yo siempre digo que la lucha de gente como Juan Carlos no se interpela a toda la sociedad. O gente como tu lucha, o gente como la mía, o gente como Ale Roca, pues toda esta lucha de tanta gente nos tiene que interpelar a todos. Vale, y sobre el libro, ¿hay alguna historia que se quedó fuera y que te gustaría rescatar? ¿Alguna historia fuera? Espérate, que esto es muy chungo, Una historia, bueno, al final hay historias, no sé, al final hay historias, bueno, al final hay gente cocinera, una cocinera que se llama Carmen Roscadella, 2 ministros del gobierno de España que dejó fuera, gente como Miquel Iceta seguro que te suena Miquel Iceta. Sí. Es
es una gran persona. El otro día me escribió un correo diciéndome que no puede venir a la presentación, pero que le gustaría leer el libro y que se lo enviara a Francia, ¿vale? Y este hombre tuvo la decencia de llamarme por teléfono y hablar conmigo, ¿vale? Que nunca lo olvidaré. Estas cosas, por ejemplo, yo siempre digo que en muchos casos de estas entrevistas lo que saco de estas entrevistas, más allá de sus reflexiones, por ejemplo, hay muchos políticos que salen en el libro que no solo ha sido rellenar un cuestionario, unas preguntas, ¿no? Han tenido la amabilidad de hablar conmigo, de hablar por teléfono, o por ejemplo con el presidente de Cataluña, ir a verlo, el presidente del Parlamento, tener una conversación en persona con él. Tuve con Puigdemont, sí que nos hemos escrito mensajes. Bueno, al final con todos he hablado de alguna manera. Entonces al final, y les he propuesto cosas, etcétera. Y evidentemente sigo haciéndolo. Vale, entonces, más allá de impresionar, bueno, al final he dejado mucha gente fuera, pues me sabe fatal, y te lo digo en serio, pero no podía hacer un libro de 10.000 páginas, ¿sabes? Claro, Hacíamos claro. 700. No se ¿Vale? puede Y si hacer tuviera que... todo. Claro, no se puede hacer todo. Es verdad que mucha gente me dice que haga la parte 2 del libro. Digo, bueno, espérate que aún no ha salido la primera. ¿Sabes? Cuando salga la primera, hablamos. Cuando salga en junio ahora la primera, luego ya hablamos. Porque es verdad que he dejado mucha gente fuera y te aseguro que me sabe muy mal. Al final he dejado muchísima gente fuera que podría haber dejado dentro. También es verdad que doy espacio a entidades, pues como hay una entidad en Tarragona que lucha por personas con autismo, pues su directora sale en el libro, que me hace mucha ilusión. Que también las entidades del tercer sector también son referencias y tú lo sabes perfectamente. Vale, tanto tú como yo contamos historias de personas con discapacidad. Entonces, Sí. ¿cómo podemos evitar caer en la porno inspiración cuando contamos historias de personas con discapacidad? Bueno, pues no sé, al final, pues yo siempre digo que, a ver, las historias se pueden explicar de muchas maneras, la vida de las personas se puede explicar de muchas maneras. Sí, yo me refiero, por ejemplo, a cuando una persona con discapacidad hace algo y algunas personas le dicen que es un héroe, no es muy valiente por hacer eso, y entonces bueno, yo también, porque al final... yo también lo hago a veces. No, me si pasa estoy de a mí. acuerdo. Ya te Pero entiendo, Fran. ¿Quieres decir que, a ver, que una persona con discapacidad que haga algo que parece imposible le digan que es un héroe, ¿no? ¿Te refieres a eso? sí, cosas así. Pues no, al final yo no me considero un héroe por haber hecho un libro y reunir tanta gente en un libro. Al final me considero una persona que tenía, como mi madre me dice, y me repite y creo que lo hace muy bien, he tenido la suerte que todo el mundo me ha dicho que sí. Bueno, todo el mundo, menos el rey, Pedro Sánchez, Macron, von der Leyen y no sé quién más, ¿vale? Me ha dicho que los demás me ha dicho sí. Entonces yo tengo la suerte de que mi madre siempre me repite que yo he tenido la suerte de que me han dicho que sí. Si no me hubiesen dicho que sí todo el mundo, no hubiese podido llegar ni entrevistar ni una persona, ¿vale? Por ejemplo, y ya no hablamos de que si no me hubiesen educado como me han educado, con la capacidad que tengo, creo yo, que me han educado precisamente de no rendirme nunca, pues tampoco hubiese llegado a estudiar nada. O tú, por ejemplo, si no te hubiesen educado que tampoco te rendieras nunca, pues tampoco hubieses empezado este podcast tan maravilloso que tienes. O no tendrías la capacidad de lucha que tienes. Pues es lo mismo, no somos héroes, al final somos personas que hacemos lo que podemos para mejorar el mundo y somos conscientes de no somos conscientes de nuestros límites, porque yo siempre digo que tenemos la ventaja que no nos conocemos nadie, y quien diga que los conozca miente. Entonces yo, para mí, no somos héroes, somos personas que hacen cosas maravillosas pero no extraordinarias, siempre lo digo. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué momento decidiste que tu historia y la de otras personas necesitaba ser contada? Mira, desde 2013 llevo tiempo desde 2013 escribiendo artículos en medios de comunicación. Hace muchos años que escribo, es verdad. En 2013, la primera entrevista que hice en un medio de comunicación es 2013, desde entonces no para. Y al final yo siempre digo que el TDAH es una lucha diaria. Es verdad que a veces no se puede controlar, como os he dicho antes, porque al final todos somos humanos y todos tenemos días malos, días buenos, días que estás más disperso, días que estás más concentrado. Pero yo al final no me canso de salir en medios de comunicación explicando mi vida o haciendo charlas a padres. El otro día hice una adolescentes, adultos mayores de 16 años hablando del TDAH y mi experiencia, etcétera. Pues no me canso de salir en medios de comunicación, porque al final no nos podemos cansar o no podemos callarnos o dejar que otros hablen. Yo siempre digo
que hay un lema que me gusta mucho que es nada con nosotros sin nosotros, ¿sabes? Entonces es eso al final, es decir, lo que hablamos, la política de inclusión, todo eso, las políticas inclusivas no pueden ser sin la opinión, sin tener en cuenta a las personas con discapacidad, todos los tipos de discapacidad. Entonces, al final es eso, que la discapacidad somos todos. Al final la sociedad está formada por personas con capacidades diferentes y eso hay que reivindicarlo. Y por eso intento salir de mi zona de confort siempre que puedo. Y yo no tengo problema en salirme de organización, en dar charlas, en hablar con quien sea, hablar con políticos, etcétera. Al final hay que plantar cara, siempre lo digo. Y por eso mi título es plantar cara. Bueno, he leído que dices que tu discapacidad es el motor que te mueve. También me pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué sientes que es el motor de tu vida y no un freno? Pues no sé, al final es un motor de mi vida, porque al final sin el TDAH, pues ya te digo, sin el TDAH seguramente todo lo que hago no hubiese sido, no hubiese existido todo lo que hago y no hubiese tenido la sensibilidad que tengo por la gente que sufre pues, situaciones difíciles y que necesitan mi ayuda, de tu ayuda, mi empatía, tu empatía, etcétera. Y al final no sería lo mismo sin el TDAH. Yo siempre digo que el TDAH para mí es una mirada que me permite ver lo que yo hago por los demás, pero también lo que los demás hacen por mí. Y eso para mí es muy importante. Al final yo nunca intento estar al día de todas las noticias, te lo puedes asegurar. Me leo cada día, si puedo, La Vanguardia de online. Y los domingos la compro, entonces al final me entero de muchas cosas, estoy muy conectado con mucha gente. Estas reuniones como las tuyas, entrevistas y tal, las hago muchas veces y me encanta. Es decir, intento también ayudar a entidades del tercer sector, como bien sabes, y asesoro, les pido, gracias a ellos me piden asesoramiento, etcétera. Entonces, al final es estar conectado con la realidad y ver quién te puede necesitar, qué pueden necesitar los demás, etcétera. Vale, a ver, a mí me gustaría también. A ver, los políticos hablan mucho de inclusión y de ayudas. Sí. Pero cuando veo lo que está pasando con la negra, te quiero preguntar con toda sinceridad, ¿crees que los políticos entienden de verdad lo que implica vivir con una enfermedad como tú seas, como era? No todos, evidentemente, porque a la vista me remito, pero es verdad, yo siempre digo que los políticos, no podemos diferenciar los políticos de la sociedad, porque yo siempre digo que los políticos son personas, igual que tú y yo, que vamos por la calle, vamos al médico, acompañamos al niño al cole, van al médico sobre todo, y yo conozco a personas con discapacidad en Cataluña que tienen personas con discapacidad cercanas, que decir, por ejemplo, no sé, ahora mismo el presidente del Parlamento de Cataluña, sin ir más lejos, tiene un hijo con autismo y TDAH, ¿vale? Te puedo decir, o el presidente Torra, expresidente de Cataluña, tiene una hija con espina bífida. Entonces, al final no podemos separar la política de la persona. Al final los políticos son personas igual que tú y yo, ¿sabes? Con problemas Sí. igual, ¿sabes? Por ejemplo, hoy se ha roto el peroné la consejera de salud de Cataluña, ¿vale? Precisamente, se ha roto el peroné. Pues no podemos diferenciar la persona. Para hablar de eso, pues sí, hemos de decir que las personas con discapacidad pues somos personas y tenemos nuestro protagonismo en la sociedad y en la política. Y por eso yo creo que es necesario, tú lo has dicho muy bien antes, que hay que aumentar la participación de personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad en la política, ¿vale? Y te puedo asegurar que a mí me hace mucha ilusión y tengo que reconocer que la primera entrevista que hice de todo esto era un diputado del Parlamento de Cataluña que es ciego, ¿vale? Esa del libro, pero es la primera persona que entrevisté. Una persona que es ciego que va con su perro guía al Parlamento de Cataluña. O por el otro día hice un video podcast con una diputada del PP de Valencia que tiene síndrome de Down. Y es la primera diputada en un Parlamento europeo, creo que es, con síndrome de Down. Y fue maravilloso, te puedo asegurar, y me emocioné, quiero decir. Porque me vi reflejado en sus luchas, en aquello por lo que lucha, etcétera. ¿Vale? Y me inspira esta gente. O tú, por ejemplo, que vayas al Congreso también es una inspiración. O Juan Carlos, cuando tuve que vaya al Congreso y hable, es una inspiración. Pero al final eso también es hacer política al final y hacer que los políticos piensen antes de actuar según cómo. Sí, claro, son personas iguales. Y después de cada uno habrá algunos
Es una buena persona y Claro, otros y que al, no. y al final hoy en día vivimos en una sociedad, Frank, que todo el mundo, quien más o quien menos tiene a alguien cercano con discapacidad. O sea, te puedo asegurar que cualquier político que de Cataluña, por ejemplo, en este caso, todos los expresidentes tienen alguna relación tienen alguna persona cercana con discapacidad. O sea, hoy en día, quien más o quien menos tiene aquí en la sociedad que vivimos, que aún se que hay un montón de tipos de discapacidad, quien más o menos tiene algún tipo de discapacidad Sí, al sí. lado. Sí, te preguntaba eso porque bueno, pues se han tardado 6 años en renovar la ley y Sí, sí, la ley ELA, evidentemente, y eso es muy importante. Al final, la ley ELA es muy importante. Lo que decíamos, Juan Carlos Unzué, por eso Juan Carlos Unzué es tan importante en la sociedad. Para mí, que es un regalo y un compromiso. Al final, Juan Carlos Unzué es una persona que a mí, ya te digo, a mí me impresionó su frase de las ayudas de la ELA tienen que llegar cuanto antes para que personas que quieran vivir no tengan que morir. A mí me impresionó esa frase. sí, por eso creo Por que se eso. ha O tardado mucho sea, que de, tiempo un, que de una ley, que se en aplica una poner ley. esta ley. Sí, sí, que por una ley tengan que morir, no sé por no aplicar una ley tengan que morir no sé cuántas personas, pues a mí me avergüenza como sociedad. Es decir, si por culpa de una ley que está aprobada y no se aplica, o el gobierno español no decide aplicarlo, ¿vale? O las comunidades autónomas no deciden aplicarlo y por esa culpa, por esa no aplicación, haya personas que tengan que morir, a mí me avergüenza como sociedad. Sí, sí, a mí también. O sea, más allá de que nos gusten o no las cosas que hacen, a mí eso es humanidad al final, no es política, es humanidad. Es decir, es Claro, claro, política, sí que eso no no es es ciencia política. ficción. Claro, la ley, yo siempre digo que la ley ELA y tantas leyes de personas con discapacidad no es ciencia ficción. Es decir, hay leyes que dependen de la vida de las personas. O sea, no es ciencia ficción, es vida real. O sea, Sí, pues bueno, pues aquí en Murcia han pasado ya 6 meses desde que se publicó la ley en el BOE. Y bueno, aquí todavía no puedo ni solicitar el nuevo grado de dependencia. fíjate. No, no, y sé que tú escribiste un correo, un mensaje en Instagram, por eso nos conocimos tú y yo, si te acuerdas, Sí, sí, criticando al gobierno de Murcia, al gobierno regional de Murcia, que no haya aplicado la ley esa, que creo que la escribiste, y por eso te contacté contigo en ese momento, no sé si te acuerdas. sí, sí, Por eso, entonces, más allá de quién gobierna o no, al final es tema de humanidad, es decir, que detrás de esta ley hay personas que viven, que respiran. A ver si nos damos cuenta si abrimos los ojos. claro, a ver, la ley Sí, solo ha llegado la ley a Valencia, a Castilla y León, de Cataluña. y ya En Cataluña Cataluña creo que se aplica. también leí algo que pronto iba a Sí, sí, llegar. sí, sí, no, no, pero es que a ver, a mí que me lo diga, a mí que un político me diga que se aprobado la ley ELA, me parece bien, pero a mí me gusta más que me digan se está aplicando la ley ELA. Es decir, a mí que se aprueba una ley que beneficia a las personas con discapacidad me parece perfecto, pero luego viene lo de detrás, que se aplique, que es lo más importante. Claro, claro. Y porque vivimos en un país, y con perdón, que hay que hacer autocrítica en esto, que muchas leyes, aprobamos muchas leyes, pero que se apliquen pocas. Sí. Bueno, pues El otro día lo hablaba con la diputada del PP, precisamente esa consignera, y le decía, oye Mar, tú sabes perfectamente que a mí me parece perfecto que se cambie el artículo de la Constitución de minusválidos a personas con discapacidad. Incluso ya hubiese dicho personas con capacidades diversas, en eso no me meto. Pero el cambio era necesario, pero si no va acompañado detrás de políticas de, de igualdad, de inclusión, etcétera, no sirve para nada ese cambio. Cambiar una palabra por otra, claro, si no hay claro. nada que la Es acompañe, no tiene que nada que ver. Es lo mismo. se Puede cambia el ser muy bonito. nombre se Claro, cambia el cambiar el nombre y no hacer nombre. nada, pues Claro, si tampoco, eso es la ley, tampoco sirve. igual que pasa con la ley esta que me estás contando. Puede ser muy buena la ley, puede estar muy bien redactada, pero si no se aplica y no hay nada detrás de recursos económicos, recursos sociales, lo que sea, ¿a qué sirve? Claro. Pues solo eso. Bueno, Álvaro, antes Dime, de acabar, lo que tú quieras, tenemos, dime. antes de acabar tenemos una sección en podcast que se llama el test de la diversidad.
Perfecto, házmelo. A ver qué coeficiente Son, intelectual tengo. No, sí, sí, broma. Dime, es dime. para, es para responder de forma breve. Sí, tranqui. A ver, ya me A dices ver, cuando la pregunta. qué película, serie, grupo de música, videojuego, lo que quieras, pero Grupo de algo música. que te guste mucho. Grupo de música. Mira, me gusta. No, me encanta, no. Mira, película me gusta. La familia Belia, que es una película de una persona que es sordomuda. Me gusta mucho. Ah, sí, sí, David, Tal. La familia y Belia me encanta, por ejemplo. está Y muy bueno, el bien. libro, me gusta el mío. No, para verdad. El libro me gusta uno que me estoy leyendo. Bueno, hay uno que se llama La vida como ríe. O no, el dimarts como ríe. Los martes como ríe. Este libro es un profesor universitario que tiene ELA después de jubilarse o de un instituto y tiene la ELA y se encuentra un exalumno y empiezan cada martes a reunirse para hablar de temas de la vida. Sí me gusta mucho. Por ejemplo, Ah, ahora estoy sí, sí, leyendo uno ese que se libro llama, lo he leído. sí, uno se llama que me lo regalaron otro día, de Javier Molo, El pie de Jaipur cuando solo queda la pasión de vivir. Este me gusta mucho. Y el otro día me regalaron uno sobre el TDAH. Uno sobre el TDAH. Me regalaron un tocho sobre el TDAH. Estoy leyéndolo también. Estoy leyendo 2 o 3 libros a la vez. ¿Ves? Sí, ese libro que has dicho del profesor Colera, yo también lo leí. Sí. Y Ese siempre digo que es mi está muy favorito. bien, sí. Ese Bueno, libro me ayuda. Al y final, un libro que te haya salvado la vida. creo que me ha leído, mira. El de Martes como Río me ha encantado. Y después también tengo alguno de Lucía Caram. También me gusta mucho. Le conozco en persona. Me gusta mucho, por ejemplo, gente, no sé, al final, gente que me ha salvado la vida, pues no sé, al final me encanta gusta mucho leer, lo que pasa es que no leo mucho, pero tengo mucho tiempo, bien sabes, pero me gusta leer, pero sí, al final hay libros que me gustan y libros sobre discapacidad como Albert Espinosa. Sí, es verdad, por ejemplo, hace poco leí, con todo el permiso, el de Ana Obregón o el de La Paz Padilla sobre la Ana Obregón sobre su hijo de cáncer que murió, o La Paz Padilla sobre su marido que murió de cáncer. También me emocionó. Bueno, que decir, más allá de. Podemos hablar de las cosas que hacen en la tele y tal, pero me emocionó sus libros, ¿vale? Porque van de un relato así guay. Pues sí, estos libros me gustan. Vale, ¿y cuál es tu lugar seguro en el mundo? Lugar seguro del mundo, mi casa, mi familia. Es decir, yo siempre digo que sin mi familia no hubiese conseguido nada de lo que he llegado a ser modestamente o lo que hago modestamente. Ah, Entonces, mi familia, al final, mi familia es quien me sostiene, quien me hace tocar de pies a la tierra, quien me hace ser quien soy y llegar a todo lo que llego. Mi madre como mi madre se define la madre de la pantoja, ahora mismo se define como la madre de la pantoja. Siempre que veo alguna cosa mía me dice se define como la madre de la pantoja, pero no soy yo la pantoja, en broma. Pero al final es quien me ayuda siempre en todo y es la que me ha dado apoyo siempre, especialmente mi madre, que es la que me ha enseñado al final a plantar cara. sí, sí, yo también. También diría que mi lugar seguro es mi casa y mi familia. Yo siempre digo que a veces me gustaría vivir en una isla desierta porque a veces voy estresado de tantas cosas que hago, pero me encanta vivir en casa. O sea, las cosas que me encanta estar en casa, aunque también me gusta estar fuera, ir a visitar entidades, etcétera, que hago a veces. También me gusta reunirme con gente, pero bueno, donde estoy mejor es en casa. Vale, y define la sociedad actual. Tengo una sola palabra. Mm, esta, bueno, no es solo la palabra, ¿eh? Indiferente. Para mí, yo siempre digo que la indiferencia es la pandemia del 2026, ¿sabes? Sí, sí, Y esto se ve en las personas con discapacidad, pero también en las personas inmigrantes, las mujeres que sufren violencia de género, en el bullying. Se ve en tantos sitios la pandemia, la indiferencia, que también mata vidas, ¿sabes? sí, una palabra. Indiferente, ya está. ¿Y qué palabra borrarías? ¿Qué palabra debería Bueno, borrar la RAE cuando hablamos de discapacidad? inútil puede ser una, anormalidad puede ser otra, barrera arquitectónica, aunque sean dos también, estigmas también, prejuicio también, tantas.
exclusión, bueno, hay tantas. Sí, hay muchas, sí. Sí, bullying, bueno, al final hay tantas. Un lugar donde te hayas sentido realmente incluido. Cuido, pues mira, en el trabajo ahora mismo, en el trabajo de ahora mismo la gente sabe todo lo que hago abiertamente y al final saben todo lo que hago y me apoyan al final y hasta me apoyan. Muchos me han comprado el libro, muchos compañeros de trabajo y muchos ven la presentación de mi libro. Y tengo que agradecer a todos los compañeros que tengo, del primero al último, porque al final son un apoyo en mi vida diaria también y me enseñan al final que más allá de la discapacidad, más allá de las capacidades, todos tenemos que aportar en un colectivo al final. Y me ha enseñado que al final, por mucho que tenga discapacidad, por mucho que tenga defectos, como quieras decirlo, al final lo importante es encajar en un equipo, hacer lo que tengas que hacer y al final que todas las cosas, hacer tu trabajo de la mejor manera que sepas. Es así. Sí. Vale, ¿y qué canción o música te pones cuando te estás cabreado con el mundo? Bueno, Color Esperanza de Diego Torres me gusta mucho y esta canción yo creo que es muy buena. Y hay una que ahora he descubierto en catalán que me gusta mucho, se llama Siempre Endavant de Manu Guix, es Siempre Adelante, Manu Guix, el Pequeño Príncipe. Y define mi vida esa, también me gusta, no sé, American Tuner me gusta a mi madre, Queen, me gusta mucho Canto del Loco, me gusta Oreja Van Gogh, me gusta la de jueves me gusta de Oreja Van Gogh porque mi padre murió el 11 de marzo, entonces para recuerdo a mi padre y me pongo alegre. Y bueno, al final me pongo esta la que te he dicho ahora de Color Esperanza de Diego Torres, me gusta mucho. Canciones que más bonitas que ha habido sobre tal. ¿Sabes? Y Pues Vivir de Rosalén y tal, hay muchas. yo en mi caso me gusta mucho el grupo de música Sinova. No lo he escuchado nunca, me lo tienes que pasar para ver qué Sí, es. sí, tienes que escucharlo. Hay una canción que me gusta mucho que ¿Cómo se llama la canción? se llama Antes de que todo acabe. A ver, la buscaré en YouTube a ver si la encuentro. Esa Espera. canción, cuando la escucho, pues es como si hablara Sí, de pues mi mira, vida. a ver, espérate. Antes de que todo acabe es esta, dice, espérate, sí, por volumen no, y anuncios, creo que hay anuncios, espera. Espérate, que acabo de anuncios, quita. Ahora, escucha. Espérate, subiré el volumen. A ver qué Esta, te ¿no? parece. Sí, sí. Sí, esa es. Ah, sí, sí quiero escuchar una vez, sí. Listo. Y los años por llegar, que el monstruo de tu armario. ¿No? Bueno, ya la acusarás. Sí, ya he escuchado, creo, la tenía por Spotify, creo, pero no, es que tampoco escucho música cuando, a veces cuando escribo artículos y tal, me pongo música para inspirarme y tal, pero esta la escucharé, a lo mejor es buena inspiración, mira. Vale, un referente para ti. Un referente, mi madre y cada persona de mi familia, al final, un referente también, Juan Carlos Onzúe, Ale Roca, bueno, toda esa gente, al final, yo siempre, tú también es un referente para mí, y sobre todo, yo siempre digo la gente al final normal y corriente que lucha, sueña, sonríe, comparte su vida con los demás y que hace aquello que debe hacer por los demás, que no busca el reconocimiento ni el premio ni que le ni de que le elogien, sino que hace las cosas que tiene que hacer, las hace bien sin importar lo que le digan los otros, sin importar el elogio. Al final los referentes son aquellas personas que se levantan cada día para mejorar el mundo, como gente como tú al final, que con base a las limitaciones que tenemos cada uno, pues que sonreímos, que hacemos el bien, que procuramos hacer el bien a los demás, toda esa gente al final que comparte conmigo el día a día también, toda la gente que forma parte del tercer sector, que también son el alma de la sociedad, y toda la gente con discapacidad o con capacidades diversas, como quieres decir, lo que sueña al final. Vale, y el peor comentario capacitista que has recibido o escuchado. Bueno, cuando mi madre siempre me explica lo que te he dicho antes, que mi madre siempre me explicaba que de pequeño le decían que yo sería un animalito de compañía, ¿sabes? Pues eso seguramente a ella la hizo más fuerte y me ha ayudado a ser quien soy al final. A demostrar que no soy un animalito, soy una persona con derechos, con obligaciones, pero sobre todo con derechos. Soy una persona que intenta hacer el bien siempre y que al final que no le gusta que le etiqueten. Y es lo que digo, no me gusta que me etiqueten como discapacidad, me gusta que me etiqueten como personas con capacidades. Entonces al final es eso. Vale, ¿y qué le dirías a alguien que acaba de recibir un diagnóstico duro
de alguna enfermedad. Pues al final que aprenda el lado bueno de lo que puede, que disfrute la vida en su primer lugar, que se respete a sí mismo, que respete a los demás. Y al final que todos tenemos cosas buenas en la vida, al final que hay cosas malas, como todo el mundo, pero que hay cosas buenas y al final hay que disfrutar de las cosas buenas y aprender de las cosas malas. Siempre digo, hay que sacar lo bueno y lo malo de todo. Y sobre todo dar gracias a la vida y gracias a las personas que están a tu lado, porque siempre te ayudan en todo. Vale, y la última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? A mí me gusta a ti, pues mi capacidad para, al final, para conectar con las personas, de comunicar, también me gusta, de plantar cara a la vida. Y al final que a mí no me gusta personalizarlo, pero evidentemente yo siempre digo que al final siempre digo, y esto siempre repito, que mi sueño no es personal, sino que es colectivo. Es decir, mi sueño es que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Para mí ese es mi sueño. Siempre lo digo, mi sueño es que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Falta mucho para que se haga, pero vivimos en un mundo con mucha indignidad. Pero al final, sin barreras y tal, y sin barreras. Y al final, una sociedad sin barreras para mí es mi sueño, que todo el mundo pueda vivir con dignidad, que todo el mundo pueda vivir tal como quiera vivir, sin posibilitar los derechos de los demás, pero al final como cada uno quiera vivir, con decencia, con lucidez y tal. Y al final, en un mundo con feedback respetuoso uno con los otros, al final siempre digo, y una persona, y una sociedad al final inclusiva, valiente, generosa, competente, que la política sirva para mejorar de vida a la gente, que las ayudas lleguen cuanto antes, bueno, lo que hablamos siempre, que no haya prejuicios, etcétera, ni barreras, sino que las personas sepan respetarse unas con las otras, se quieran tal como son, bueno, tantas cosas. Bueno, pues un placer, Frank. Para mí también me ha encantado que vengas. A mí me ha encantado, la verdad, he tenido muchas ganas y te felicito nuevamente por todo lo que haces. De verdad, sigue así, tenemos que seguir. Gracias. Y a ver si esta semana, la semana que viene, hacer la parte que me toca, que es yo hacerte el podcast a ti. Sí, vale, cuando podamos. Bueno, y un verdadero placer salir. Algo más. Digo, mucha fuerza. ¿Algo más que te gustaría decir? Nada, que gracias. Y que te admiro. Así de que te lo digo. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Álvaro, gracias. Gracias a ti. Por plantar cara aquí también. Y bueno, antes de irnos, pues quiero decir que en la descripción del podcast estará el libro de Álvaro y también sus redes. Muy bien. A ver si vendemos muchos. No, pero no quiero vender muchos. Quiero que la gente hable. Para mí lo importante no es vender libros, sino al final que la discapacidad ocupe el lugar que merece la sociedad. Si para eso sirve el libro, ya valdrá la pena. Sí. Bueno, pues no olvidéis de suscribiros. Tampoco así nos vemos en el próximo episodio de Viviendo la Diversidad.